Ok, a ver, vamos a entrarle a esto. Hay una idea, híjole, súper poderosa, casi como un secreto que está ahí, escondida donde menos se lo esperan. La clase de poesía. Y no, olvídense de los sonetos aburridos y todo eso. Estamos hablando de una herramienta de verdad. Una para entender y, ¿por qué no?, hasta para cambiar el mundo. Esto se trata de cómo la poesía, en realidad, nos enseña a pensar. ¿A poco no les ha pasado? Hay un tema que les encanta, no sé, la historia, el arte, la ciencia, lo que sea, y de repente entran al salón de clases y ¡pum!, se convierte en una tarea aburrida en algo que hay que memorizar para un examen. Es súper frustrante, ¿no? Bueno, pues justo esa frustración es el punto de partida para entender por qué a veces la poesía se enseña, pues digamos que no de la mejor manera. Y ojo, que esto no es una queja nueva, para nada. Fíjense que hace casi 100 años un poeta llamado Robert Frost ya se había dado cuenta de este problemón. Vio que la forma en que enseñaban poesía le estaba quitando toda la magia y, lo que es peor, todo su poder. Vean nada más el contraste, es que resume perfecto la crítica de Frost. O sea, de un lado la poesía de verdad es sobre ideas gigantes, sobre emociones, sobre aprender a tener un juicio propio. Pero del otro lado, ¿qué pasa en la escuela? Como están obsesionados con poner una calificación, la reducen a puras reglas de sintaxis y a memorizar cosas. Se enfocan tanto en que esté correcto que se les olvida por completo la aventura que debería ser. Y aquí viene la consecuencia real de enseñar así las cosas. Y no es nada más que la clase sea aburrida. No, va más allá. Es que esto nos deja, pues, indefensos. Si no entendemos cómo funciona este tipo de lenguaje, no nos damos cuenta cuando nos intentan manipular, ya sea en un anuncio, en un discurso político o hasta en las noticias. Pero bueno, Frost no solo se quejó del problema, también propuso una solución, y su idea, de verdad, es súper potente. Para él, la clave de una educación de a de veras, el verdadero superpoder que la poesía nos puede dar, es dominar la metáfora. Ok, pero ¿qué es una metáfora? No es solo esa figura literaria que nos hacen aprender de memoria. No, pensemos en ella como una herramienta fundamental para pensar. Es esa habilidad de conectar ideas, de explicar algo súper complejo con algo simple, de ver el mundo de formas totalmente nuevas. Es básicamente el motor de la creatividad. Entonces, aquí está la clave de todo. Para Robert Frost, el simple acto de pensar, bueno, quitando las matemáticas puras, es usar metáforas. Así de simple. Es tomar una idea y explicarla con otra para poder entenderla. Es la base de casi todo lo que sabemos. Frost tenía esta frase que está genial. Él decía que la educación no debería matar el entusiasmo, sino domarlo con la metáfora. ¿Y eso qué significa? Pues que está bien tener ideas gigantes, apasionadas, pero en lugar de solo soltarlas a lo loco, se trata de usar la cabeza y la creatividad para darles forma, para expresarlas de una manera, pues, más controlada, más elegante y sobre todo más poderosa. Y es justo aquí cuando la idea explota y sale del salón de clases. Porque una vez que empezamos a poner atención, nos damos cuenta de que las metáforas son la base de cómo entendemos casi todo. Bien, el mismo Frost puso este ejemplo de la física. Nadie, pero nadie puede ver el espacio curvo. Es un concepto súper abstracto. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Usan una metáfora, una comparación, para que nuestra mente pueda empezar a cacharlo. Dicen que es algo así como curvo. La ciencia, imagínense, depende de estas herramientas que son, en el fondo, poéticas. Y lo mismito pasa en la historia. Para entender a un personaje como George Washington, por ejemplo, los historiadores lo comparan con figuras clásicas como un tal Eneas. Obviamente no es que sean idénticos, pero decir Washington es como Eneas nos da una idea, un marco para entender su papel como fundador de una nación. Usamos este tipo de comparaciones todo el tiempo. Y para que vean que esto es de todos los días, pensemos en la tecnología. ¿Dónde están nuestros archivos? En la nube. Pero vamos, es obvio que no hay una nube de algodón flotando por ahí guardando nuestras fotos. Es una metáfora, una que usamos para entender un sistema súper complejo de servidores y cables. Es una idea que tiene 100 años, pero que hoy es más relevante que nunca. Ok, ahora, ojo aquí, porque es donde la cosa se pone más seria. Si las metáforas tienen el poder de construir cómo entendemos el mundo, pues también tienen el poder de distorsionarlo. Tienen su lado creativo, sí, pero también uno muy peligroso. Y esta es quizá la advertencia más importante de Frost. Pongan atención. A menos que uno se sienta cómodo con la metáfora, no se está a salvo en ninguna parte. O sea, quien no entiende cómo funcionan, con sus pros y sus contras, es vulnerable. No está a salvo ni en la ciencia, ni en la historia, ni en la política, porque no se da cuenta cuando una comparación lo está llevando por un camino que no es. Frost dio un ejemplo buenísimo de cómo funciona esta manipulación. A ver, piensen en esto.
Primero, se toma una palabra que a todo mundo le suena bien, como salud. Luego, se le pega a una idea, por ejemplo, salud mental. Ahora, de repente, esa idea parece automáticamente buena. Y esto, claro, se puede usar para impulsar una agenda sin que la gente se dé cuenta. Oponerse a la salud mental suena a que uno está en contra de la salud. ¿Ven el truco? Es una forma súper sutil pero muy efectiva de vender una idea. Pero entonces, ¿cuál es el truco para no caer? Aquí está la clave. Ninguna metáfora es perfecta. Todas, en algún punto, se rompen. Frost contaba que una vez alguien le dijo que el universo es una máquina. Y él lo corrigió al momento. No, el universo es como una máquina. ¿Y dónde se rompe la comparación? Pues en que las máquinas tienen botones y palancas y el universo no. Todas las metáforas fallan en algo. Y saber encontrar justo ese punto donde ya no funciona, esa es la mera esencia del pensamiento crítico. Y bueno, todo esto nos lleva al punto final, que es quizá el más profundo. Esta lógica de la poesía, de la metáfora, no solo sirve para analizar el mundo que nos rodea, sirve también para construir las ideas más importantes de nuestra propia vida. Frost identificó 4 tipos de creencias que son fundamentales. Y ojo, no son cosas que se puedan probar con datos o en un laboratorio. Son realidades que, según él, tenemos que creer para que existan. Es un acto de fe, muy parecido a la inspiración que se necesita para escribir un poema. Y son estas 4. Primero, la creencia en uno mismo. Esa convicción que se tiene sobre el propio potencial incluso antes de poder demostrarlo. Luego, la creencia en el amor, que es básicamente apostarle todo a una relación. Tercero, la creencia en el arte. Empezar a crear algo desde una pura intuición, algo que se siente más de lo que se sabe. Y por último, la creencia en Dios, que para Frost era como una forma de querer en el futuro. Si se fijan, todas funcionan con la misma lógica de la poesía. Así que la próxima vez que escuchen la palabra poesía, no piensen en una materia aburrida. Piensen en ella como un gimnasio para la mente, un lugar donde aprendemos a usar la herramienta más poderosa que tenemos, la metáfora. Y al final nos queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave. ¿Las grandes metáforas que guían nuestra vida, lo que pensamos que es el éxito, el amor, la justicia, las estamos eligiendo nosotros? ¿O estamos dejando que alguien más las escriba por nosotros?